noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este jueves 8 de agosto. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Daniel Amado. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas, aquellos que nos sintonizan por la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar y aquellos que nos ven a través del Facebook de FETV Canal 5. Iniciamos con la información para esta noche. Autoridades ejecutan la instalación de la mesa de trabajo para analizar políticas migratorias de Panamá. El ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, en conjunto con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, y la directora de Migración, Samira Gozaine, se reunieron para discutir sobre políticas migratorias de Panamá. Panamá carece de una política migratoria. Hay normas migratorias que es diferente, pero Panamá carece de una política migratoria. Por lo tanto, se planteó desde el plan de gobierno la necesidad de ordenar la casa, de ordenar nuestra casa con una política migratoria efectiva. Así que desde las mesas de trabajo del plan de gobierno se viene trabajando este tema, valga la redundancia, y por supuesto ahora hemos continuado. Es obvio que antes de entrar al gobierno no era posible conocer los datos ciertos que había en cada una de las instituciones. La titular de Trabajo explicó que se debe crear políticas que hablen de cada uno de los temas y realmente tener una normativa migratoria en Panamá. Estamos alineando a los equipos que somos rectores de la política migratoria en el país y es importante que nosotros podamos también determinar en esta alineación cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y cada uno de los pasos que vamos a hacer. Estamos determinando cuáles son las prioridades para nosotros, sobre todo como instituciones, y también, por supuesto, lo que se nos ha estado planteando en cada una de las preocupaciones que tienen a nivel nacional sobre el tema migratorio. Por su parte, el ministro Mirones detalló que durante esta nueva administración se revisará el programa bilateral de flujo controlado. Hay reuniones periódicas de las mesas de trabajo de los técnicos que están viendo esta materia y vamos a continuar con el objetivo de brindarle al país una política migratoria coherente en la que lo primero sean los intereses de Panamá, no intereses particulares. Por otro lado, la directora de Migración mencionó que se trabajará en conjunto con las demás autoridades para establecer de manera contundente políticas migratorias. Definir una política migratoria consona con la realidad mundial que tiene Panamá y en ese marco internacional establecer una política en beneficio del país. No de una persona específica ni de un grupo específico, sino del país. Hemos invitado a instituciones como la Caja del Seguro Social, que también han sido parte importante en este proceso. Las autoridades de Panamá informaron que 2.000 migrantes que llegaron al país en su tránsito hacia el norte del continente americano permanecen en 2 albergues situados en la provincia de Chiriquí y Darién para que continúen después con su flujo migratorio. Con cámara de José Pérez, Milady Madrid, FETV Diario. Y miembros del Compromiso para la Educación rindieron un informe este jueves a miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada. El sistema educativo panameño en los últimos años ha pasado por diversas transformaciones que buscan mejorarlo. Sin embargo, estas mejoras, que muchas veces han sido catalogadas de parches por los gremios docentes, no han sido suficientes para hacer los cambios profundos que se merece el sistema de educación en Panamá. Las capacitaciones de los docentes sería un tipo de comodín que podría salvar a la educación panameña. Nosotros estamos pidiendo que haya una capacitación docente pertinente que ayude al educador a tener estrategias de aprendizaje para sus estudiantes. Hoy en día, la mayoría de los docentes que tenemos en el sistema tienen 20 años promedio. Solo 1.4% de docentes nuevos ingresa al sistema. ¿Eso qué significa? Que no solamente debemos ver el currículum de las universidades, sino las modalidades de capacitación y formación continua. Si no lo hacemos, y si seguimos haciendo capacitaciones masivas, lo que va a ocurrir es que no vamos a poder dar respuesta. Pero ¿cómo lograr la capacitación de todos los docentes de Panamá cuando actualmente el Ministerio de Educación será una de las instituciones del Estado que sufrirá un recorte presupuestario de $85 millones? Esto
complica el desarrollo de un mejor sistema educativo. Vamos a buscar las vías. Ahora se cambiaron las cosas aquí como se hacían antes. Fíjense que el modelo del Consejo Permanente Multisectorial es muy novedoso porque da seguimiento a través del sector público, sector privado y una serie de instancias interesadas como la comunidad educativa a la implementación de acuerdos de un diálogo, y eso es por consenso, todos esos acuerdos. Entonces, al final del día, siento que aquí la sociedad panameña tiene que empujar para que esto ocurra. No es compromiso solamente del Ministerio de Educación. Para el sector empresarial es necesario hacer cambios en el sistema educativo panameño, ya que es ahí donde se forma el futuro del país. La base para cualquier sociedad libre de problemas sociales y de delincuencia es el tema educativo. Con una, si se quiere, una población educada, nos vamos a mantener al margen de estos problemas. Así que estamos apostando a eso. Según datos, en los últimos años, la deserción escolar en Panamá ha ido aumentando. Este será uno de los principales retos que tendrá que enfrentar el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien desde su campaña ha dicho que uno de los pilares de su gobierno será la educación. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y luego de ser instalada la mesa de negociación del salario mínimo, gremios empresariales dan su opinión al respecto. Realmente el tema de salario mínimo, indiscutiblemente, o cualquier incremento de salario, levanta muchas pasiones. Esta no es la excepción. Sin embargo, por el respeto que se merece la mesa, la comisión ya instalada ayer, vamos a abstenernos de hacer algún tipo de comentario sobre nuestras expectativas en un momento dado. Ya conforme vaya avanzando la mesa, las reuniones, los acuerdos o consensos, oportunamente pues estaremos en posición de decir y plasmar algo mucho más específico con relación al tema. Y Crisol de Raza será eliminado bajo el mandato del presidente Laurentino Cortizo, así lo expresó la directora de Migración, Samira Gozaine. El crisol de razas creado en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli podría tener fecha de expiración de acuerdo a la Dirección de Migración. Ya comunicamos que crisol de razas estamos trabajando en la derogación de los decretos que constituyeron esa categoría especial por un tiempo específico. Lamentablemente es una categoría que permitía que todas las personas que estuviesen dentro del territorio, que fuesen ilegales, pudiesen registrarse, regularse, sin aplicar a ninguna categoría existente. O sea, estas personas son mano de obra, la mayoría, que están baratas dentro de nuestra economía, que ya están ahí y tenemos que lidiar con ellas. Sin embargo, ya el presidente Cortizo y el señor ministro han determinado que nosotros ahora queremos entrar a determinar quiénes vienen a nuestro país. ¿Quiénes queremos que entren a Panamá? Queremos a los inversionistas. La eliminación de programas como Crisol de Razas y regularización masivas es un tema que debe estar bajo la supervisión de las autoridades correspondientes, expresó la diputada Zulay Rodríguez. Doy las gracias al presidente Nito Cortizo por eliminar por fin el decreto que instauraba el crisol de raza, pero faltan más decretos. Falta el 249, los 4 últimos decretos que interpuse una demanda ante la Corte Suprema de Justicia y todavía nosotros tenemos que seguir discutiendo el proyecto de migración porque todavía faltan varios puntos importantes como serían los antecedentes penales de personas que entran a nuestro país, historial del récord policivo, que tengan solvencia económica. Rodríguez también señaló que se ha reunido con el ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, como también con la ministra de Trabajo, Doris Zapata, para ultimar detalles con el proyecto de ley de reformas migratorias, haciendo falta en la lista la directora de Migración, Samira Gozaine. Ya yo hablé con Doris Zapata, ya yo también hablé con el ministro de Seguridad, con Samira no he hablado y ella tampoco quiere hablar conmigo, pero yo sí con el ministro y con Doris Zapata y señalamos que nos íbamos a reunir, ellos traerán su proyecto, yo ya interpondré el mío, ellos ya lo saben, pero sobre todo aquí hay que hacer consenso.
consulta, no es el proyecto de Zulay, no es el proyecto del ministro o de la ministra de Trabajo, este es el proyecto de la nación panameña. El crisol de razas fue establecido bajo el mandato del exmandatario Ricardo Martinelli, teniendo reacciones a favor y otras en contra. Milady Madrid, FTV Diario. Ministerio de Cultura debe iniciar con el 1% del presupuesto general de la Nación, así expresaron diputados de la Asamblea Nacional. Pasa a tercer debate el proyecto de ley número 11, que convierte el Instituto Nacional de Cultura a ministerio, teniendo la aprobación de la mayoría de los diputados, principalmente del presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, Héctor Brands. La creación del Ministerio de Cultura permitirá además, con su presencia en el Consejo de Gabinete, y esto es importante, muy importante, que este ministerio pueda tener el 1%, escúchese bien, el 1% del presupuesto general de la Nación. Es importante, porque crear un ente que no cuente con el respaldo económico es crear un ente inoperante. Y es importante, licenciado Aguilar, cuando esto llegue a feliz término, primero Dios, con el apoyo de todos los miembros de esta bancada y de toda la bancada aquí, que ese punto, porque usted va a representar no solamente al Ministerio de Cultura, usted va a representar a todo el país en ese gabinete. El director del Instituto Nacional de Cultura, Carlos Aguilar, dijo que este sería el primer paso para mejorar el tema cultural y educativo en Panamá. Nosotros también estamos creando una Dirección Nacional de Folclore, y cuando decimos Dirección Nacional del Folclore nos referimos al folclore de toda la República, no solo al de una región. Nos referimos al folclore de cada una de las provincias y al folclore de cada una de las comarcas representadas en ese folclore. Nosotros no queremos tanto dividir en que acá están los indígenas, acá están los afro, acá están los que somos mulatos como yo. Nosotros creemos en que debemos tener todos participación en todo, porque como usted bien dijo, somos un solo país. Por su parte, el diputado Juan Diego Vázquez de la bancada independiente mencionó que apoya rotundamente este proyecto. Sin embargo, se deben realizar algunas modificaciones. Que aunque este es un logro de la Asamblea y del Gobierno Central que propuso este proyecto de ley, estamos apenas comenzando. Esto simplemente le da el esqueleto, le da la forma a esta nueva institución que promete y espero haga el trabajo necesario de tener una cultura de primer nivel y de darle la importancia que requiere a las personas que hoy por hoy la han mantenido viva, aun cuando los ingentes esfuerzos de algunos grupos es que desaparezca la cultura en el país. Aguilar aspira a obtener para el próximo año un presupuesto que supere los $200 millones, ya que el último presupuesto de $39 millones solo fue destinado a funcionamientos y pocos proyectos de inversión. Con cámara de José Pérez, Milady Madrid, FTV Diario. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, y buena parte de la expectativa del día de hoy está en el juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por interceptar llamadas telefónicas, correos, WhatsApp, no sé cuántas cosas. Y hoy era la fase de alegatos, tanto de los acusadores, el Ministerio Público y los abogados que representan a los afectados, como de los abogados defensores. También entiendo que podían hablar los perjudicados en estas acciones. Mañana está previsto que el juez, son 3 jueces, tengo entendido, pero hay uno que es el que hace cabeza, tendrá que dictaminar el fallo. ¿Culpable o inocente? A la verdad que le voy a decir algo. Yo no sé qué va a dictaminar el juez, si es culpable o inocente, yo no lo sé. Para mí, quien está sentado en el banquillo, no precisamente de los acusados, pero sí bajo la lupa de la sociedad panameña, es el sistema. Sí, es el sistema porque los fiscales han construido un caso. Los perjudicados
han hecho las acusaciones correspondientes. Los abogados defensores, pues no les queda de otra que hacer su trabajo, naturalmente, defender a su cliente. La pregunta que yo me sigo haciendo es el sistema. Los panameños hemos visto cómo el sistema favorece con todo tipo de herramientas para alargar y alargar y alargar un caso. Un caso que en este en particular tiene que ver con temas de derechos humanos. Es decir, la violación a la privacidad de una cantidad de hombres y mujeres de este país. Yo insisto en algo, amigos televidentes. Yo soy de los que creo que todos los gobiernos del mundo, como se dice en términos simples, pinchan. Y pinchan para tratar de adelantarse a la delincuencia. Llámele narcotráfico, llámele cualquier otro tipo de crímenes, a bandas delincuenciales. Es que lo que no está permitido, ni en Panamá ni en el mundo, sobre todo en países democráticos, es pinchar para persecución política. Eso es lo que no está permitido. Y menos aún que usted se encuentre una conversación suya, un correo suyo, en un periódico de la localidad. Oiga, justamente un día como hoy, hace 45 años, así, un día como hoy, 8 de agosto, pero de hace 45 años, año 74, si mal no recuerdo, el presidente Richard Nixon tuvo que verse obligado a renunciar en su calidad de presidente de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque mintió. ¿Y mintió en qué? En que él no había hecho espionaje en las oficinas del Partido Demócrata. ¿Se acuerda? El famoso caso Watergate. ¿Se acuerda de eso? Bueno, eso hace 45 años. Imagínese usted que en estos tiempos modernos, pinchar teléfono, pinchar correos, interceptar, eso no fuera delito. Claro que lo es. Y yo reitero, si es para perseguir el delito, el pinchazo es más que válido. Pero si es para chantajear, para presionar, no, eso no está permitido ni aquí ni en ningún país civilizado. Y eso lesiona los derechos humanos de los afectados porque viola la privacidad. El que usted vea sus correos publicados en un periódico, el que se lo ponga a circular en las redes, el que le hablen de eso en público o en privado. Entonces, por eso yo le digo, yo no sé si el señor Martinelli saldrá mañana culpable o inocente, no lo sé. Pero sí sé que el que está a prueba es el sistema. Ese es el que verdaderamente está a prueba. Pero bueno, esperemos mañana a ver cuál es el resultado de este juicio. Continuamos con más información. En el segundo bloque les hablo de algo bueno que pasó hoy en la Asamblea. Gracias, profesor. Mañana tendremos todos los detalles. Por el momento vamos a conocer lo que hace noticia en el mundo. Y cientos de opositores participaron el miércoles por la noche en un espectáculo láser lleno de humor e ironía para romper con las escenas de violencia vividas en las manifestaciones pro democracia de las últimas semanas en Hong Kong. Menos violencia y más color. Cientos de opositores en Hong Kong se dieron cita en un espectáculo láser lleno de humor e ironía. La convocatoria tuvo lugar luego de que el martes un estudiante fuera arrestado en posesión de 10 punteros láser, que la policía calificó de arma ofensiva. La detención provocó una manifestación afuera de la comisaría que fue dispersada con gases lacrimógenos. De ahí el llamado a observar las estrellas con sus punteros láser el miércoles por la noche, ante el Museo del Espacio, que cerró sus puertas más temprano en previsión de la movilización. Los punteros láser fueron dirigidos hacia la cúpula del museo, situado en el barrio turístico Tsim Sha Tsui. Desde hace 2 meses, Hong Kong vive manifestaciones que degeneran cada vez más en enfrentamientos entre radicales y la policía. Los manifestantes usan haces de luz para dejar sin visión a las fuerzas del orden o perturbar las cámaras de vigilancia y los dispositivos de reconocimiento facial para evitar consecuencias legales. Mientras la policía utiliza proyectores para identificar a los opositores y sembrar la confusión.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viajó al Paso, escenario de los tiroteos del fin de semana que dejaron a 31 muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó el lunes a Dayton, Ohio y El Paso, Texas, para encontrarse con las víctimas de los tiroteos del fin de semana, que dejaron más de una treintena de fallecidos. El mandatario dijo que su retórica une a las personas ante las constantes críticas que lo tachan de inspirar el odio contra los inmigrantes. Hay gente que ve ganancia política. No creo que lo estén logrando. He tratado lo más posible de mantenerme fuera de eso. Una serie de protestas en Dayton y en El Paso reclamaron al presidente su retórica antiinmigración y lo acusan de atizar la violencia. Para mí, lo que yo pienso es porque la otra vez que vino al Coliseo se vio mucho racismo esa vez que vino y ahora hay más racismo contra los hispanos. El atacante del Paso, un joven blanco de 21 años, publicó un manifiesto en el que aseguró que el ataque era una respuesta a la invasión hispana en Texas. En esa ciudad, 22 personas murieron, 8 de las víctimas fueron mexicanos. Y miles de simpatizantes del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, marcharon por las principales calles de Caracas para rechazar el bloqueo de Estados Unidos contra el país suramericano. Trump desbloquea Venezuela. Con esa consigna, miles de chavistas salieron a las calles el miércoles en Caracas. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el lunes el congelamiento de todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, una medida que no se aplicaba desde hacía 3 décadas a una nación americana. Deja en paz a Venezuela. Yankee, go home. Nosotros los venezolanos estamos decididos a seguir adelante con tu bloqueo y sin tu bloqueo. La orden implica sanciones para cualquiera que haga transacciones comerciales con el gobierno socialista. Es la última de una serie de medidas punitivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen un embargo petrolero. Trump desconoce a Maduro y respalda al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país sudamericano. En otra manifestación, Guaidó aseguró que las sanciones solo afectarán a la cúpula chavista. Esas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos son el régimen, son a Maduro, producto de la soberbia, producto de las herramientas que tiene el mundo y las democracias para presionar a una dictadura, alineados con una gran estrategia de ejercicio de la protesta. Guaidó es reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos. Maduro tiene el respaldo de los militares de Venezuela, así como de Rusia, China, Irán y Cuba. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó suspender la decisión de trasladar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien está preso por corrupción. El traslado de cárcel del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue suspendido el miércoles por la Corte Suprema de Brasil. Por 10 votos contra 1, el Supremo Tribunal Federal decidió mantener al líder histórico de la izquierda en la sede policial de Curitiba hasta analizar si el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro fue parcial al condenarlo por corrupción. Fue una decisión totalmente injusta, una decisión ilegal como fue reconocido por la Suprema Corte, y por tanto el presidente permanecerá en Curitiba hasta el juicio de habeas corpus. Una magistrada regional había ordenado por la mañana el traslado, atendiendo un pedido de la policía que alega diversos trastornos ocasionados por la custodia de Lula debido a la aglomeración de sus partidarios y adversarios en las zonas cercanas y a las numerosas visitas de personalidades brasileñas y extranjeras que recibe. Él recibió las noticias de la Suprema Corte y ha dicho más de una vez durante las entrevistas que cree en la Suprema Corte y ha recibido con calma la decisión de suspender su traslado a Sao Paulo. El exmandatario de 73 años debía ser transferido de Curitiba, donde purga una pena de casi 9 años de cárcel, a la penitenciaría 2 de Tremembé, a unos 150 kilómetros de la capital de Sao Paulo. La fecha de la nueva deliberación aún no fue fijada por el Supremo Tribunal Federal.
La fórmula presidencial opositora integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner llamó a votarla para cambiar el rumbo económico y dejar atrás la recesión en Argentina al cerrar el miércoles su campaña hacia las primarias del próximo domingo. ¡Alberto y Cristina! Votar por el cambio para dejar atrás la recesión en Argentina. Ese fue el pedido de la fórmula presidencial opositora integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner al cerrar el miércoles su campaña hacia las primarias del domingo. Nosotros, entre los que especulan en la timba financiera y los que invierten para producir en la Argentina, votamos por los que invierten y producen. El candidato por la coalición peronista de centroizquierda Frente de Todos instó a conquistar a los que en 2015 votaron por el presidente liberal Mauricio Macri y hoy puedan sentirse defraudados en el marco de la crisis económica. Mientras tanto, Kirchner aseguró que junto a su exjefe de gabinete, con quien estuvo peleada una década, fueron capaces de entender que era necesaria la unidad. Reconstruir la unidad de las fuerzas nacionales, populares y democráticas, para a partir de allí encarar una tarea que va a ser muy difícil porque lo que viene no es nada fácil. Fernández y Kirchner son favoritos en casi todos los sondeos camino a las presidenciales de octubre, en las que Macri buscará su reelección. Amigos televidentes y radio escucha, a través de este canal vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. A la luz. Así es, Daniela, al volver continuamos con más de FTV Diario. Estamos de regreso con FTV Diario y damos paso a las notas eclesiales. Un periodista especialista en noticias del Vaticano narra todos los detalles de la elección del primer papa latinoamericano, nuestro Papa Francisco. Entre este momento, Tego Georgios Marius Cardinalis Bergoglio y este otro, Habemus Papa, pasaron poco más de 24 horas, pero sucedieron muchas cosas. Y aunque la elección del Papa fue a puerta cerrada, el vaticanista de la revista América sabe lo que pasó en la Capilla Sixtina. Lo cuenta en su nuevo libro, La elección del Papa Francisco. Es un diario que comienza cuando Benedicto XVI anunció su renuncia el 11 de febrero de 2013 y termina cuando Francisco salió a la Plaza de San Pedro y comenzó su ministerio. El libro es un relato apasionante que explica cómo se gestó la elección del primer papa latinoamericano. Gerard O'Connell asegura que el cardenal Jorge Mario Bergoglio entró en el cónclave sin sospechar que saldría de la Capilla Sixtina convertido en papa. Bergoglio se dio cuenta de que iba a ser papa a mediodía del 13 de marzo, antes de la cuarta votación. Después de la tercera votación quedó claro que si no sucedía algo inesperado, él iba a ser el papa. A lo largo de los escrutinios, los otros candidatos más votados fueron el arzobispo de Milán, Angelo Scola, y el canadiense Marc Ouellet, prefecto de la Congregación de Obispos. Pero ya a partir de la segunda votación, la mayoría de los nuevos apoyos eran para el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. El 13 de marzo, en la quinta votación, aglutinó más de 2/3 de los votos y se convirtió en el Papa Francisco. Gerard O'Connell dice que quienes lo votaron vieron en él 3 elementos decisivos. Sabían que era un hombre santo, que era un hombre muy cercano a los pobres y que podría ser un papa misionero. A las 7:06 de la tarde del 13 de marzo, la Fumata Blanca anunció que un cardenal había sido elegido papa. Una hora más tarde, el mundo conoció a Francisco. Las claves de cómo comenzó su historia están entre las páginas de este libro. Y continuamos con la información eclesial. Luego de 10 años se ha nombrado un nuevo obispo para Sudán del Sur.
En Malakal, Sudán del Sur, corría el año 2015 cuando la Unión Africana denunció que allí se cometieron crímenes contra la humanidad, como el canibalismo forzado. Un año después, este lugar fue el escenario de un brutal ataque contra una base de la ONU que se saldó con 18 muertos y 40 heridos. Por eso no es de extrañar que en una región así se celebre por todo lo alto la llegada de un nuevo obispo tras 10 años de sede vacante. Su nombre es Stephen Ador Mohawk, el hasta ahora vicario general de la diócesis. En su homilía subrayó la necesidad de poner fin a la violencia con gestos fuertes y concretos. Sudán del Sur lleva desde 2013 inmersa en una interminable guerra civil que ya ha dejado más de 400.000 víctimas mortales. El recién ordenado obispo se refería a los líderes a quienes Francisco, con la respiración entrecortada, besó los pies para implorar la paz. Fue un sorprendente encuentro que tuvo lugar en Roma en el pasado mes de abril. En septiembre de 2018 los líderes habían firmado un infructífero acuerdo de paz y se espera que en los próximos meses puedan impulsar otro pacto más sólido. A pesar de los deseos del Papa Francisco de visitar Irak, la situación es un poco difícil, pero los cristianos empiezan a reconstruir sus hogares poco a poco. Hace 5 años comenzó en Irak una pesadilla de la que aún está costando despertar. En verano de 2014, los militantes del autoproclamado Estado Islámico tomaron Mosul y la llanura del Nínive en un ataque relámpago. De Mosul, una ciudad con 3 millones de habitantes, tuvieron que escapar casi con lo opuesto y en una sola noche unas 150.000 personas. Eran en su mayoría cristianos yazidíes y musulmanes moderados que no querían aceptar la interpretación del Islam que imponían los yihadistas. Dieron un ultimátum a estos civiles: morir, pagar un impuesto o convertirse al Islam. A continuación, los terroristas se hicieron con todo el Nínive, arrasando a su paso con la población inerme, sus casas y sus iglesias. Capturaron a muchas mujeres y niños y los sometieron a la esclavitud. Este documento es una lista que desglosa el precio según la edad de la mujer, sea cristiana o sea yazidí. Quienes lograron escapar se refugiaron en el Kurdistán iraquí, en el norte del país. Desde el inicio de la crisis, el Papa Francisco ha estado muy pendiente del destino de estos cristianos. Pocas semanas después les envió este videomensaje que se proyectó en las calles de Erbil, en el Kurdistán. En él les aseguraba que su deseo era estar pronto con ellos. Las condiciones de seguridad y la batalla contra los yihadistas han hecho que el Papa tuviera que postergar su decisión de viajar a Irak. Sin embargo, es una idea que nunca ha desechado y que está cerca de convertirse en realidad. Francisco también se ha mostrado muy cercano a los yazidíes contra quienes se ensañaron los yihadistas. Se reunió con la máxima autoridad de esta comunidad en el Vaticano y con Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz y superviviente de la esclavitud, a la que fue sometida por el Estado Islámico. El grupo terrorista fue derrotado militarmente en 2017, aunque todavía hay miles de personas desaparecidas, sobre todo mujeres. La reconstrucción es lenta, pero lo es más el regreso de los refugiados a sus hogares, porque las heridas siguen abiertas. Bien, hasta aquí la información eclesial. Cambiamos de asunto. Diputados de la Asamblea Nacional están contra el tiempo para debatir las reformas constitucionales antes del 30 de octubre. A partir del 9 de agosto se llevará a cabo la primera gira de consultas ciudadanas para reformas constitucionales, iniciando en la provincia de Bocas del Toro. La postura de la Comisión de Gobierno se fundamenta en el artículo 313, numeral 2, que nos da un tiempo perentorio para realizar la consulta, y a eso se adiciona el reglamento interno de la Asamblea, que en el artículo 53 plantea que los 3 debates se deben hacer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto es porque el caso de las reformas constitucionales es un caso sumamente especialísimo, no surte el mismo proceso que los otros proyectos de ley. De tal manera que lo que se nos plantea en el artículo 53 es que nosotros debemos hacer una amplia consulta y además, concluida la consulta, poder emitir un informe que vaya al Pleno con las recomendaciones que hacemos como comisión. El diputado Gabriel Silva explicó que se ha realizado una comunicación previa para que la mayoría de las personas puedan asistir a las consultas. Los calendarios que ya yo he publicado en mis redes sociales va a estar en las páginas web para que personas se puedan acercar y opinar qué es lo que quieren que tenga esta Constitución. ¿Se ha dado conocimiento previo para que personas vayan y asistan? Sí, ya estamos, hay un plan de comunicación que ya se está ejecutando, por lo menos ya en el canal de la Asamblea Nacional,
se está sacando de los calendarios. Tengo entendido que en las páginas web, tengo entendido que están también viendo cómo por redes sociales y medios digitales van a compartir los calendarios, y también en medios tradicionales. Vamos a ir por todo, medios tradicionales, medios digitales y también las redes sociales particulares de cada uno de los diputados, ¿no? Por su parte, la diputada Corina Cano explicó que se tomará en cuenta la opinión de la ciudadanía para poder introducirla en los paquetes de reformas. Y asimismo, pues las personas pudieran entonces darnos sus observaciones y las modificaciones que a bien tenga. Recordemos que esto es un proyecto que fue presentado a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo, y hoy fue una recomendación por parte de la Concertación Nacional, pero realmente los autores de este proyecto o de este acto legislativo, en teoría, tiene que ser del ciudadano. Por eso es que nos interesa llegar a todo el país, y que quien tenga la oportunidad de llevarnos sus observaciones, sus cambios, sus modificaciones, pues con mucho gusto nosotros los vamos a recibir. Eso pasa a un comité técnico, que es la Secretaría Técnica, que ajusta pues el tema luego de ser discutidos por la comisión. Sin embargo, los parlamentarios están contra el tiempo, ya que la consulta ciudadana es hasta el 20 de septiembre y el debate se debe dar antes del 30 de octubre, fecha donde termina la primera legislatura. Con cámara de José Pérez, Milady Madrid, FTV Diario. El ministro de Seguridad, Rolando Mirones, reacciona una vez dada la captura de un extranjero en la provincia del Darién que tenía nexos con el narcotráfico. Este señor, que pertenece a organizaciones internacionales criminales, no solamente fue captado esta vez, sino que había sido captado anteriormente. Lo que nosotros le hemos hecho la observación es a nuestro hermano país de Colombia, de que por favor endurezcan los controles, porque esta persona ya le habíamos advertido a ellos que había pasado por Panamá y le pedimos que no lo volvieran a dejar pasar. Pero volvió a pasar, esta vez vía terrestre, entró, obviamente entró por la frontera de Colombia, pero fue captado automáticamente por el sistema, por la gente de Senafrón, y por supuesto lo sacamos del país. Sí, en efecto, nosotros estamos mandándole un mensaje claro al mundo, y es que esta administración no va a continuar con los temas de esos flujos controlados, que lo único que hacen es incentivar que personas que vienen desde muy lejos hagan una travesía muy peligrosa para pasar por Panamá. Ministra de Trabajo Doris Zapata afirma que se está llevando a cabo la fiscalización en las empresas que cuentan con mano de obra extranjera sin los permisos necesarios. Bueno, en el Ministerio de Trabajo hay una dirección de inspección que trabaja de acuerdo no solamente a solicitudes, sino el equipo que tenemos en calle o en campo para poder ir detectando esto. En efecto, hay una práctica recurrente de algunas personas que insisten en contratar mano de obra extranjera sin los permisos correspondientes, y sobre todo estableciendo tampoco y violando los derechos sobre todo los trabajadores. Nosotros hemos hecho y hemos manifestado con la Dirección de Inspecciones la necesidad de intensificar no solamente estos operativos. Por otro lado, la diputada Zulay Rodríguez pide que se le dé cortesía de sala al Contralor General de la República, Federico Humbert, por la supuesta firma de un contrato millonario. Los 300 millones de dólares que firmó para el contrato familiar, lo cual se lo prohibía el artículo 79, el acuerdo y el visto bueno que dio para que del acuerdo de delación premiada, y eso provocó que se cerrara el caso de Odebrecht, que eso no lo dice la fiscal Zuleika Moore, contratos que nos han señalado con nombre y referencia que él ha otorgado al Círculo Cero de él, cómo ha utilizado algunos contratos, utilizando su puesto para favorecer amigos familiares, Círculo Cero de Varela. Tenemos entendido también que en las empresas públicos mixtas habían directores que ganaban 20.000, 25.000, se jubilaron con 75.000, tal como señaló el diputado Carle. Daniela, amigos televidentes y radioescuchas, con esta información hacemos nuestro segundo alto. Al volver el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis de esta noche. Claro que sí, Adaluz, y Alejandro Rodríguez con la información deportiva. No le cambie, que ya volvemos.
De regreso, amigos televidentes. Algo bueno ya ocurrió en la Asamblea. Sí, algo, sí, porque no todos los días puede ser algo malo. Y es que le dieron aprobación en segundo debate a la creación del Ministerio de Cultura, una propuesta del presidente Cortizo con la cual nosotros aquí hemos estado de acuerdo desde el día que se mencionó. Asumo que le darán tercer debate el lunes, y una vez le den el tercer debate, o el lunes o la próxima semana, entonces vendrá la sanción del Ejecutivo y la promulgación en la Gaceta Oficial. ¿Qué sigue después? Bueno, seguirá el desarrollo, la reglamentación de esa ley. Pero lo más importante, la ley ya está aprobada, vendrá la reglamentación, lo más importante, que tenemos que conocer ahora los panameños, de cuánto va a dotar el órgano ejecutivo de presupuesto a ese Ministerio de la Cultura. Yo tengo mucha esperanza en la creación de este ministerio, no por crear burocracia, cuidado, no por eso, sino porque la cultura tendrá una silla en el gabinete en donde podrá recordarle al resto de los ministros y al propio presidente cada cierto tiempo no perder de vista los aspectos culturales en todas y cada uno de los eventos, no solamente que se celebran, sino de los eventos que se desarrollan y se programan y se planifican. Porque cultura no es nada más, sí, el baile típico, los diablicos sucios, los congos de Colón, sí, que eso es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad de nación también. Pero es que en este punto, identidad de nación es en la que yo tengo la mayor expectativa, de que ese ministerio haga todo lo necesario, y con el personal idóneo, y con los recursos necesarios, para que los panameños entendamos ese concepto de identidad de nación muy importante, que va mucho más allá de ponernos bravos porque alguien nos cambie la bandera. Claro que nos tenemos que molestar y esa persona tiene que ser sancionada como ya fue sancionada, pero lo que tenemos que tener claro es nuestra identidad de nación. Eso es lo que debemos tener claro, nuestro acervo cultural. Por eso yo tengo mucha esperanza y mucha expectativa en que este paso de crear el Ministerio de Cultura contribuya junto con la educación, que ahora será una asignatura que todavía le queda pendiente en el inicio de la administración del presidente Cortizo, el tema de la educación que dijo que va a ser su estrella, y todavía estamos esperando que nos diga, nada más van 30 y tantos días, cómo va a ejecutar, cuáles son los planes que tiene para la educación el presidente Cortizo y su ministra del ramo. De eso se trata, porque educación por un lado y cultura por el otro nos deben ayudar a que nuestra identidad de nación sea fuerte, sea sólida, y con esa identidad de nación vienen los valores democráticos de los que hablábamos en estos días atrás. Así que una buena noticia de la Asamblea, le dieron segundo debate, así que es inminente el tercer debate la próxima semana. Vamos a esperar que así sea para luego estar pendiente del el desarrollo de esa ley y posteriormente la ejecución, porque lo importante es el presupuesto, porque eso es así, con cascarita de huevo esto no se puede hacer, es con presupuesto del Estado. Cada vez que hablo de esto me acuerdo de los bates que no aparecen y las manillas que no aparecen. Continuamos con más información a propósito de bates y manillas, los deportes con Alejandro Rodríguez. Gracias, profesor. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Para hoy hay que hablar de los Juegos Panamericanos. Sigue la participación de los panameños. En esta ocasión hay que hablar de Alvis Almendras, quien ayer se convirtió en la primera medalla para Panamá en estos Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019. En la disciplina de lucha greco-romana en los 87 kilogramos, Alvis Almendras derrotó 2-1 al colombiano Carlos Muñoz para colgarse de la medalla de bronce. Destacar, por supuesto, que fue la primera medalla para Panamá en estos Juegos Panamericanos y es la segunda medalla que obtiene en Juegos Panamericanos Alvis Almendras, quien logró la medalla de plata en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Vamos a escuchar reacciones del atleta panameño. Bueno, sí, primero que todo quiero darle las gracias a Dios porque Él es el que me encaminó aquí, ya que me dio la oportunidad de prepararme. He pasado por muchas lesiones y con mucha fe pude prepararme para venir aquí a Lima en las mejores condiciones posibles, y gracias a mi familia, a mi mamá, que esta medalla es para ella. Ya es algo que me dije yo mismo cuando venía a camino acá, si lograba una medalla era para ella, y bueno, una medalla para Panamá y feliz, ¿no?, por mi segunda medalla panamericana.
Sí, exactamente. Cuando tengo un compromiso así grande y no estoy para decir en el medallero, es cuando mejor me quiero preparar y demostrar que sí se puede. Y este es un mensaje también para todos los chicos que cuando se quiere se puede, y yo siempre he dicho eso y siempre me preparo a conciencia, con mucha fe, pedirle a Dios todos los días que me ayude a prepararme, y ese es el secreto, ¿no? Tener mucha fe primero que todo en Dios, y las cosas se dan poco a poco cuando hay sacrificio por medio. Bien, eran las palabras de Alvis Almendra luego de su participación y la obtención de medalla de bronce que obtuvo en la final de lucha grecorromana. Vamos a cambiar de tema y hay que hablar de nuestra selección sub-15 de fútbol, que ha terminado su participación en el torneo de CONCACAF del área con una victoria 5-0 ante la selección de El Salvador. Importante destacar la participación de quien vemos en pantalla, Raimundo Williams, que fue gran figura de este equipo, una gran participación con mucha asistencia y bastantes goles, participando en prácticamente todos los goles que ha tenido esta selección sub-15, tanto en este torneo como en el último torneo que participaron hace un par de semanas. Recordemos que están a cargo de Jorge Santos y de El Chino Morales, los encargados de esta selección sub-15, que sale 100% de jugadores de los distintos clubes panameños en sus categorías inferiores. Así que bien por esta selección sub-15. Por cierto, llegarán a suelo patrio mañana en horas de la tarde, eso a las 5:30 estarían llegando al aeropuerto de Tocumen. Normal, el fútbol internacional sigue el mercado de fichajes moviéndose, y para la sorpresa de muchos, el principal fichaje de este mercado por ahora no ha sido en el fútbol europeo, ha sido en el fútbol brasileño. Se trata del lateral Dani Alves. Veamos. El jugador con más títulos en la historia del fútbol volvió a casa. El brasileño Dani Alves se enfundó el martes por primera vez la camiseta de su nuevo club, el Sao Paulo, ante más de 40.000 espectadores que acudieron al estadio Morumbi para dar la bienvenida a su nuevo ídolo. El futbolista firmó un contrato por 3 años y medio, después de una brillante trayectoria de 17 años en Europa, donde militó en el Sevilla, el Barcelona, el Juventus y el PSG. Sé que muchos pueden no entenderlo, pero esto es muy personal. Tenía muchas posibilidades, pero ninguna era mejor que la realización de un sueño. Hoy estoy aquí concretando un sueño. Acompañado de héroes recientes de la historia del club como Kaká, Luis Fabiano, Onraí o el uruguayo Diego Lugano, Alves fue saludado también por antiguos excompañeros como Lionel Messi o Luis Suárez, cuyo mensaje de apoyo apareció en las pantallas del estadio. Alves, de 36 años, afirmó que no es el salvador del club, cuyo último trofeo conseguido fue el de la Copa Sudamericana en 2012. Elegido mejor jugador de la pasada Copa América, el futbolista levantó el título para la selección brasileña, el número 40 durante su carrera. Y ahora, en esta nueva etapa, espera que no haya sido el último. Veremos cómo le va a Dani Alves en su regreso al fútbol brasileño luego de muchos años jugando en el fútbol europeo. Recordemos que tuvo una gran Copa América. Nada más para finalizar, Cristín Jiménez, atleta panameña de la modalidad de judo, disciplina de judo, acaba de obtener medalla de bronce, segunda medalla para Panamá en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Daniela Daluz, con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante. Gracias, Alejandro, por la información deportiva. Queridos amigos, de esta manera llegamos a la parte final de este informativo. Gracias por informarse aquí en FTV Diario. Daniela. Así es, los invitamos a que sigan en sintonía de las pantallas de FTV, porque pronto inicia Cruce Ideas con Ramsés Betancourt. Que tenga usted muy buenas noches.